Un grande y cariñoso saludo, les saludo en el nombre del Señor. Junto con saludarles, quiero desearles gracia y paz. Tiempo atrás estuvimos conversando acerca de un tema que le pusimos como nombre relacionado principalmente a los acontecimientos que supuestamente la Biblia decía, que tiene que ver con el ojo no vio ni oído oyó, que siempre lo pensábamos o lo asociábamos más que nada a poder mirar o ver lo que podría venir después de que el Señor viniese, o la experiencia de que una persona pudiese estar en el cielo, cosas maravillosas que podríamos ver, que observar y experimentar. Pero finalmente descubrimos que ese texto estaba principalmente asociado al Espíritu Santo, a la personalidad del Espíritu Santo. En esta oportunidad quiero invitarte a abrir tu Biblia para tocar un tema también relacionado con el Espíritu de Dios, con su Santo Espíritu, pero no sin antes poder pedirle al Señor que nos dirija en esta pequeña reflexión y que nos acompañe en este estudio. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas por tener la oportunidad de poder reflexionar acerca de tu palabra, de alimentarnos de ella, de comprender un poquito cada día más, de disfrutar del gozo de poder aprender de ti en todas tus dimensiones, Señor, en toda tu divinidad. En ti, Señor, cuando te manifiestas como Padre, en ti como te manifiestas como Hijo en la figura de Jesucristo, pero también cuando te muestras en la figura del Espíritu Santo. Y así como pudimos reflexionar, analizar y mirar la personalidad del Espíritu Santo, hoy día queremos mirar algunas claves que nos pueden dilucidar la divinidad de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, guía nuestro estudio, nuestra reflexión para ser acompañados primeramente por tu palabra y en segundo lugar, quizás de manera más fundamental, para que tú puedas tocar nuestro corazón a través del Espíritu Santo y poder comprender esta palabra. Todo esto lo pedimos no en nuestros méritos, sino que los méritos, los únicos méritos valederos que son tu sacrificio, el sacrificio de tu Hijo, Señor. Todo lo pedimos a través de Él. Amén. Amén. Y bueno, muchas gracias por permanecer entonces en este tema. Y quisiera ponerte un texto clave que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 11, que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira qué interesante lo que nos revela la palabra de Dios, la Escritura, que dice: y esto erais, o sea, está hablando del pasado, de cómo éramos los cristianos, cómo éramos las personas antes de ser lavadas, de ser perfeccionadas y de ser vistos como hijos del Señor. Más dice, y erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lavado quizá en el simbolismo que representa el bautismo. Ya habéis sido santificados en la santidad que da la gracia de nuestro Señor, que aun siendo imperfectos, Él en su infinito amor nos mira como si lo fuésemos. Ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, hemos sido lavados, hemos sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y también por el Espíritu
de nuestro Dios. La tarea de tratar sobre el Espíritu Santo se ha constituido a través de la historia de la Iglesia como un tremendo desafío. Y aún sigue siendo un desafío al estar enfrentado a pesar de toda la doctrina y los estudios sobre este asunto. Entre las mayores dificultades están explicando esta personalidad primero del Espíritu y luego la divinidad del Espíritu, que ya conversamos, principalmente algunos atributos que nos demostraban que el Espíritu Santo tiene una personalidad y ese le da la atribución de persona, persona en el sentido de una persona divina, y en este caso ahora estamos hablando de la divinidad del Espíritu. Tales atributos se vuelven difíciles de analizar, claro que sí, pues se encuentran en una barrera que debemos vencer, sea cual ésta sea, porque expresar esto como una forma relativa por medio del lenguaje y que a lo mejor va un poco más allá de la comprensión humana, nos pone un tremendo dilema, un tremendo desafío. La Iglesia formó una doctrina básica a partir de estas experiencias relatadas y reveladas a través de los textos bíblicos, ¿cierto? A pesar de esto, es fundamental considerar una racionalidad básica para no incurrir en una mirada subjetiva que configure una incomprensión y una contradicción en el mensaje bíblico. ¿En qué sentido? No hay que discutir ni discurrir sobre este tema de la divinidad del Espíritu Santo sin el fundamental, imprescindible amparo de la Biblia. Nosotros sentimos que en el amparo de la Biblia, en el amparo de las Sagradas Escrituras, del texto sagrado, nosotros encontramos la revelación clara de por qué mencionamos que la divinidad de nuestro Dios está expresado en estas tres personas. La revelación en la forma en la cual Dios se muestra para el hombre, tanto en la creación, en las obras que son creadas, ¿cierto?, por nuestro Dios, en la escritura y por medio de la revelación clara que es Jesucristo. Jesucristo es quien revela, quien explica y le da sentido a la palabra de Dios. Todo aquello que no era muy claro, que había sido oculto, había estado disfrazado de ritualidad, sale a la luz cuando nuestro Señor Jesucristo cohabita, tabernaculiza con nosotros y es parte de nosotros. Y él mismo dice en alguna oportunidad, os conviene que yo me vaya para que quede el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y en base a eso, nosotros creemos que el Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, acompañó toda la trayectoria y todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos desde el bautismo del Señor, aunque nosotros como cristianos creemos que el Espíritu de Dios acompañaba el desarrollo fundamental de Cristo, que iba creciendo en sabiduría, que iba creciendo en gracia, que iba creciendo en altura, en conocimiento y en la perfección que va dando el Espíritu. Y así nos lo revela la Escritura, que el Señor Jesucristo iba creciendo en todas estas dimensiones. La obra de nuestro Señor Jesús, este ministerio que Él vivió, este pequeño paso, esta pequeña caminata que Él tuvo por la tierra, ¿cierto?, en la forma humana, nos revelan que Él estuvo estrechamente ligado al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y acá vamos a ir mirando algunos puntos que tienen que ver
con la divinidad del Espíritu. Al examinar las Escrituras, nosotros vemos que esta Trinidad divina, el Espíritu Santo, es uno con Dios. Por esto forma parte de una divinidad, siendo coheredero, coigual, coexistiendo con Dios Padre, con Dios Hijo. Se puede notar que todos los atributos de Dios son también referidos al Espíritu Santo de forma libre y de forma directa. La eternidad del Espíritu es atribuida en referencia a su obra junto a la revelación en Cristo, como en la carta de Hebreos, de Hebreos 9, verso 14, dice: mucho más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno, asimismo ofreció sin mancha a Dios, purificada nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En el mismo sentido, el Espíritu Santo es un donante de la vida eterna, como vemos en un texto en Gálatas 6:8, dice, porque Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra en su carne, de la carne segará, y segará la corrupción. Pero el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosecha, o del Espíritu ciega, la vida eterna. Entonces ya encontramos que en este sentido el Espíritu Santo nos da sentido en relación con que nos hace cosechar la vida eterna si nosotros sembramos con Él. También nos da sentido de que la obra de nuestro Señor Jesucristo y la redención de Cristo están tomados en el mismo Espíritu. En este sentido, que uno va observando, ¿cierto? En un espíritu podemos ver que el Espíritu Santo, la divinidad de Él, al decir que el pecado contra Él tendría como consecuencia la condenación eterna. Así como te presenta la vida eterna, también te presenta la condenación eterna. Dice en Marcos 3, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, 29, dice: cualquiera que, sin embargo, blasfema contra el Espíritu, nunca obtendrá el perdón, sino que será preso del juicio eterno. Algunos lo presentan como este pecado imperdonable, ¿cierto? El poder atentar contra el Espíritu de Dios, ¿cierto? En ese sentido, nosotros podríamos ofender al Padre, podríamos ofender a Jesús, al Hijo, pero al Espíritu Santo, al Espíritu de Yahvé, al Espíritu del Eterno, nos presenta que es algo que nosotros no podemos ofender ni blasfemar, porque no obtendremos este perdón. En este sentido también es porque el Espíritu Santo, como bien hablábamos sobre la personalidad del Espíritu, Él tiene la facultad de convencer de pecado, de justicia y de juicio. No es que por ahí que digamos que estoy ofendiendo al Espíritu Santo y no tengo perdón. No, es que principalmente es que no escuchamos a la voz del Espíritu Santo. Es porque el Señor Jesucristo nos dijo que os conviene que yo me vaya para que puedas ser tocado por por el Espíritu Santo, para que puedas ser tocado por el Espíritu de Dios, para que puedas ser tocado con un coeterno similar a mí, pero que tiene una función diferente
que te invita a tener esta relación con Dios y que te convence de pecado, que te convence de justicia y te convence de juicio. Dentro de eso nosotros podemos mirar que la divinidad de nuestro Espíritu Santo, de nuestro Dios Espíritu Santo, nos hace referencia a la eternidad. Coheredero con el Eterno, coheredero con Cristo, eterno, que nos regala la vida eterna, como bien decía Gálatas 6, y que incluso habla del juicio, ¿cierto? Como bien leímos en Marcos 3, 29, donde el Espíritu Santo, cualquiera que blasfemara contra él, no obtiene el perdón. Pero también, además de ser eterno como Dios Padre y Dios Hijo, también es omnipresente. Cuando hablamos de la omnipresencia, tenemos que dejar en claro que este atributo apunta al hecho de que no hay espacio o lugar donde Dios no pueda estar. Él está en todas partes y siempre presente. La presencia de Dios es plena, perenne y Él mantiene en funcionamiento todo el universo. No confundir con una mirada panteísta de que todas las cosas y todo tiene la esencia de Dios. Dios, como Espíritu Santo, puede estar en todo, pero no quiere decir que esté en todo a nivel sustancial, como plantea el panteísmo, ¿cierto? Que nos confunde y que en ese sentido todo lo que a lo mejor está equivocado se lo atribuimos a Dios. Fue un error también de cómo se planteó la mirada del Antiguo Testamento, donde tanto las cosas buenas como las cosas malas eran miradas al Espíritu de Dios, eran planteadas al Espíritu de Dios, lo bueno y lo malo. Pero Dios, a través de la revelación de Jesucristo, tú te puedes dar cuenta que Dios es solo amor, es solo bondad, es solo perdón, y ese es su atributo, y esos son sus atributos principales, dentro de todo lo magnífico y glorioso que Él es. De la misma manera, al Espíritu Santo también se le atribuye esta omnipresencia. Lo podemos ver en el Salmo 139, desde el versículo 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huir de tu rostro? Si sube al cielo, allí estás. Si bajas al infierno, ¿cierto? He aquí que tú también estás allí. Si tomas las alas del alba, si habitar en las extremidades del mar, hasta allí tu mano me guiará y a tu diestra me sostendrá. Una de las formas que presenta el salmista para presentar la omnipresencia, de donde tú estés, incluso él lo plantea como que está en la presencia del infierno, puede estar la presencia de Dios y que Él nos puede sostener. O sea, donde tú y yo queramos escondernos, la presencia de Dios a través del Espíritu de Dios puede estar manifestándose. Vimos preexistencia, vimos eternidad, miramos omnipresencia, pero también podemos decir que esta divinidad del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, también está la omnisciencia. ¿Qué es ser omnisciente? Esto está formado por el prefijo latino oni o omni, que significa todo, y con la palabra siente, ¿cierto? Que aquel que tiene ciencia. Entonces, es todo el que tiene la ciencia, que tiene un pleno conocimiento de todo, que tiene
una habilidad de conocerlo todo, el pasado, el presente, el futuro. No hay un saber que no sea conocido por nuestro Dios en la figura del Espíritu Santo. Esto es, por lo tanto, un atributo maravilloso, espectacular, eh, que en este sentido, tal atributo del Espíritu puede verse, por ejemplo, en Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, versículos 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló por su Espíritu, porque el Espíritu penetra todas las cosas, aún las profundidades de Dios, porque ¿cuál de los hombres sabe todas las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que en él está? Así tampoco nadie sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, aquí aparece también la capacidad de comprenderlo, de entenderlo y de estar lleno de conocimiento, de tener todo el conocimiento. Omnipotencia, todo poderoso, todo poder, toda la fuerza, todo el ser. También es otro de los atributos que manifiestan la divinidad del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Conforme a la palabra de Dios lo podemos revisar en Lucas capítulo 1, 35, revelando la encarnación, ¿cierto? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por la cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. De esta manera tenemos el siguiente verso declarado por nuestro Señor Jesucristo. Pero recibiréis potestad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, lo que se nos presenta. Hechos 1, 8 y 9. Se debe entonces notar que la omnipotencia del Espíritu Santo también es un atributo que nos revela la divinidad. Y podemos encontrar otros contextos donde se ve este punto, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde es llamado también el Espíritu Santo identificado con Dios, al menos en dos pasajes del Nuevo Testamento. Hechos 5, versos 3 y 4, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le dice a Ananías, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Conocemos la historia, ¿cierto? Reteniendo y no se... En el fondo acá se estaba ocultando un dinero cuando Ananías vende una propiedad y supuestamente él declara que va a ser entregada para la iglesia, pero finalmente ahí conocemos la historia y le dice, tú mientes al Espíritu Santo. Pero seguimos leyendo el pasaje y al finalizar dice, no han mentido a los hombres sino a Dios. Otro capítulo que nos muestra este atributo del Espíritu Santo, también lo encontramos en 2 Corintios 3, en los versos 16 al 18, que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Cuando tú y yo nos convertamos plenamente al Señor, Él quitará el velo, ¿cierto? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu de Dios. También podemos encontrar que esta divinidad del Espíritu Santo la podemos encontrar por medio de sus obras, a través de la creación. Un dador de vida, actúa en la creación y en la preservación de la vida. También mostramos al Espíritu Santo en una labor de mediador. También encontramos al Espíritu Santo como quien lleva toda la vida y, y la obra del ser humano a una conclusión por esta capacidad de convencer de pecado, justicia y juicio. Pero también en el Antiguo Testamento podemos ver algunas actuaciones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Job, dos pasajes muy reveladores de la actuación del Espíritu Santo como puesto en la creación y como donante de la vida. Voy a leer Job 26, del verso 10 al 14. Dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y son su entendimiento. Hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de los caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El Espíritu de Dios nos hizo. El soplo del Todopoderoso nos da vida, dice Job 33:4. Para terminar, quiero leer eh, un último versículo que nos revela al Espíritu Santo también como un regenerador y salvador. Todos estos atributos que hemos revisado acá en relación con el Espíritu Santo muestran su divinidad. Y dice que la obra primera del Espíritu Santo para todos los que serán salvos es la obra de regeneración. Tiene la capacidad de regenerar y de salvar. Y esto, conforme a las Escrituras, dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta fue la manera en que el Señor Jesucristo trató la relación que quiso establecer con Nicodemo. Él le dice que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. A partir de la regeneración que nos hace el Espíritu, se desarrollan todas las obras que componen la salvación del ser humano. Qué importante es poder mirar al Espíritu Santo y poder entender, comprender su eternidad, su omnipresencia,
su omnipotencia, su capacidad para generar, regenerar y salvar, para entender su eternidad y para entender sus atributos divinos. Que el Señor te pueda acompañar y que si tienes algunas dudas con respecto a este tema, te puedas tomar de la Biblia y puedas entender y comprender primero la personalidad del Espíritu y en segundo lugar también su divinidad. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias, gracia y paz.